Bueno, gente hermosa, preciosa, voy a dejar este Discord por acá. Espero que hayan visto la clase anterior y se hayan suscrito al canal. Recuerden que me pueden escribir por el chat de Discord en cualquier momento. Y sin más preámbulos, empecemos. Recordemos nuestro proyecto. Si lo teníamos, así lo dejamos la última vez. ¿Qué teníamos por aquí? Teníamos nuestro head con algunas importaciones, con un meta, un link. Tenemos acá un título. Vayamos abriendo por favor también el OpenLive Server, dándole clic derecho en el index. Con eso abrimos el OpenLive. Y por acá vamos a tener nuestro proyecto vivo hosteado localmente. Voy a dejar esto aquí a un lado, de esta forma. Y voy a dejar esto aquí hacia el otro. Y voy a mover esto por acá. Listo. Entonces tenemos el título, tenemos acá un párrafo con las reglas del juego. Tenemos un título de segundo nivel, un Hidden 2D, que dice por favor selecciona una opción. Tenemos los tres botones que son el evento principal de nuestro proyecto, y tenemos por acá más texto de varios resultados: el resultado de la selección del usuario, la selección de la máquina y el resultado del juego. Y de acá un marcador que va a ir contando cuántas veces ha ganado el usuario y cuántas veces ha ganado la máquina. Bien, ahora empecemos con JavaScript. Vamos a empezar con la lógica de nuestro programa, así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es un recorderis rápido de var, let y const en JavaScript. Ya sabemos para qué sirven esas tres declaraciones, ¿cierto? Por favor, si alguien sabe la diferencia de esto, se desmutea, nos cuenta un poquito y a ver si todos vamos en el mismo nivel. ¿Cuándo se usa var, cuándo se usa let y cuándo se usa const? Pues hasta donde tengo entendido, Ujú. var es para crear cualquier tipo de variable y cuando usted le asigne el valor, ella misma coge el tipo de variable que es. Si usted escribe un texto, pues se queda como string. Ok. Cuando se usa constante, es porque la variable va a tener un valor fijo. Ajá. Y let, pues hasta donde tengo entendido, la verdad, es como la versión 2.0 o algo así, por así decirlo, de var, ya que actualmente se usan más que todo en la actualidad y eso en el nuevo JavaScript, let y const. Var ya se está dejando usar porque fue la primera que salió. Ok, varias anotaciones que hacer ahí. Muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, var no se está utilizando tanto, pero no es precisamente por esa razón. Var y let se diferencian por el scope. ¿Qué es el scope? Desde donde están siendo sentenciadas y donde están siendo utilizadas. Var se utiliza para declarar variables globales. Var y let hacen exactamente lo mismo. Son variables y hacen esa característica que tú mencionas. Ellas no necesitan indicarle el tipo de dato. Ellas automáticamente, ambas, identifican el tipo de dato de lo que le estén asignando. Entonces ahí esa aclaración. Pero como te digo, var es global y en este caso let funciona dentro de un segmento, dentro de un bloque de código. Entonces, por ejemplo, por acá voy a hacerme un bloque de código sin función ni nada y voy a declarar aquí fácilmente una variable llamada varlet y le voy a colocar un texto cualquiera, por ejemplo, ejemplo. Listo. Si yo, por ejemplo, acá fuera de este segmento de código intento acceder a la variable let, no va a poder ser posible porque si yo hago un console.log desde acá y acá hago un varlet y quiero saber el contenido de varlet por fuera de estas comillas, como ustedes pueden ver, vean lo que va a pasar. Voy a seleccionar todo, voy a dar clic derecho y correr código. Y aquí, recuerden la extensión que tenemos, el run coder, el code runner digo. Bien, efectivamente me va a decir, bueno, primero que todo inicialice z porque es una constante. Hagamos esto rápido. Y ahora le damos a dar. Y por acá me va a decir varlet. Varlet no está definida. Varlet en este punto de nuestro código no existe porque solo existe dentro de este segmento de código. Esa es la gran diferencia. En cambio, si yo quisiera acceder a var, esta x de acá, la colocar a contexto cualquiera, la colocar un 1. Si yo quisiera acceder a nuestra variable x, sin ningún problema, nuestro JavaScript lo va a poder hacer. Voy a limpiar, voy a volver a correr y como se pueden dar cuenta, acá me apareció el 1, que es el 1 de la X, pero el varlet todavía no lo reconoce. Si yo corro este console.log y lo coloco dentro de este bloque de código, acá sin ningún problema va a poder ser reconocido y va a ejecutar. Se reconoce el 1 porque es una variable global, sea la X, y se reconoce el varlet porque estamos dentro del mismo segmento de código. O sea que let se utiliza cuando estamos dentro de funciones y solo pueden funcionar dentro de funciones. Algo muy interesante que podemos hacer, incluso es bastante curioso, es acá podemos declarar una variable let con el mismo nombre, una variable global,
y por defecto, ¿qué creen que va a pasar? Chan, chan, chan. Si yo coloco acá var x, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a ver. Voy a limpiar. Recuerden, aquí es un let x, acá hay un var x. Técnicamente es el mismo nombre, ¿no? Corro y me corre, pues, ejemplo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos tomando el x localmente. Si yo sacara el console.log y lo dejo por fuera, pues me estaría refiriendo a la variable global que tengo acá arriba. Entonces la diferencia entre var y let es su scope, dónde están siendo declaradas y cómo pueden ser llamadas. Entonces, una recomendación es no tener muchas variables var, así como con nombres tan simples. ¿Por qué? Porque pues podemos tener muchas variables y se empiezan a ocupar los nombres de las variables y pues no es recomendable. Por ejemplo, una variable global x sería un error fatal porque x pues tiende a ser muy utilizado para nombrar variables. Entonces pues una recomendación ahí. Y finalmente con const, pues ya sabemos, son valores constantes. Ya una vez asignemos aquí 0 a z, ese valor nunca va a cambiar a lo largo de nuestro proyecto. Siempre va a quedar guardada ahí. Entonces ahí están las tres diferencias. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para la lógica de nuestro jueguito? Nuestro juego, este juego que ustedes ven acá, empieza técnicamente a través de un evento. ¿Cuál evento? Cuando nuestro usuario seleccione bien o mal piedra, papel o tijera, ¿cierto? Ahí es donde debería técnicamente empezar nuestro código, donde va a empezar la lógica de nuestro juego. Es como la parte inicial. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer como un algoritmo rápido de lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es capturar la selección del usuario, identificarlo, o sea, guardarla en alguna parte. Luego vamos a proceder a crear la selección de la máquina, porque la máquina va a seleccionar pues aleatoriamente. Claro está, o sea, no vamos a ser tramposos. La máquina selecciona aleatoriamente. Tenemos en cuenta entonces la selección del usuario, la selección de la máquina, y a partir de esas dos selecciones pues vamos a evaluar quién fue el que ganó, si ganó la máquina o si ganó el usuario, y pues así mismo vamos a resaltar ese resultado final. Esa es como la serie de pasos muy general de lo que vamos a hacer. Así que comenzando por lo primero es capturar el evento de nuestros botones. Para ello, lo que yo voy a hacer por acá es crear las referencias en JavaScript de esos botones. ¿Qué significa las referencias? Pues voy a crearme aquí una variable llamada bootPiedra, y esa bootPiedra va a representar el botón del documento HTML, pero aquí dentro de mi JavaScript. ¿Cómo hago una referencia? ¿Cómo me refiero a un elemento del HTML que está por acá? Me quiero referir a este botón de acá. Entonces yo utilizo una propiedad llamada, bueno, utilizamos el document, que es la referencia del documento principal, y document tiene unos métodos que aquí los pueden ver. Podemos utilizar un query selector, podemos utilizar un getElementById, incluso podemos utilizar un getElementByClassName, un getElementByName, un getElementByTagName. Cada uno de ellos pues funciona de manera distinta, pero lo que significa es que podemos traer un elemento de nuestro documento, de nuestro index, a través ya sea de un ID, de una clase, de incluso la misma etiqueta. Entonces, en nuestro caso, nuestro botón que está por acá tiene una propiedad ID y le colocamos pues nuestro ID, no le colocamos bootPiedra. Recuerden que utilizamos ID para ser mucho más específicos con nuestros elementos, y pues en este momento nos va a servir utilizar el getElementById. Recuerden que para llamar esta función tiene que colocar exactamente estas letras en mayúscula. Aquí el getElement va a ser mayúscula, el byId, estos, la B y la I, tienen que ir en mayúscula, o si no, no se entiende qué función estamos llamando. ¿Listo? Ya que tenemos el getElementById, aquí vamos a colocar el ID del elemento que queremos. En este caso queremos el botón piedra, así que voy a copiar su ID y lo voy a pegar acá. Punto y coma porque soy mañoso. Y listo, tenemos la referencia de nuestra piedra. En teoría, cuando vamos a llamar bootPiedra, vamos a estar llamando un objeto que está pues, de cierta forma relacionado con el botón que está en el documento HTML. Bien, hasta ahí. Lo que vamos a hacer ahora, así en primera instancia, es agregarle el listener a nuestro botón. ¿Qué significa esto? Voy a colocar acá bootPiedra.addEventListener, y con esto estoy refiriéndome que cada vez que las personas hagan clic o se ejecute el evento clic sobre este elemento, me haga algo. Aquí ese algo va a ser una función. Voy a crearme acá, voy a referenciar acá una función rápidamente. Voy a hacerme una función llamada press. Recordemos que para crear una función tenemos que colocar la palabra function, que es una palabra reservada, y el nombre de la función. Aquí irían los parámetros en caso de que lo necesite, y abrimos corchetes para empezar nuestra función. Y voy acá rápidamente a colocar una alerta que diga me han presionado.
Listo. Recordemos aquí que para colocar o referenciarnos al método tenemos que colocar únicamente el nombre. Si colocamos el nombre y colocamos los paréntesis estaríamos ejecutando este método. Entonces aquí únicamente va el nombre sin estos paréntesis. Listo, ahora vamos a probar, es una buena práctica, ¿no? Ya tenemos la referencia de nuestra piedra, ya le agregamos el evento click y ahora vamos a probar que efectivamente esto esté funcionando. Así que para eso nos vamos a ir a nuestra página, voy a presionar el botón piedra y no pasó absolutamente nada. Entonces vamos a revisar la consola, voy a hacer Control Shift C para abrirla, también podemos utilizar la tecla F12 para abrirla y por aquí en la consola me va a aparecer este error. Me dice que no se puede leer la propiedad addEventListener de null. ¿Por qué de null? Nosotros agregamos el addEventListener, pero se lo agregamos a bootpiedra. Y si me dice que null, significa que bootpiedra no está referenciándose bien o no está agarrando bien nuestro elemento HTML, o sea, no lo leyó. Y esto se debe a un pequeño problemita que ya les voy a enseñar. Vamos aquí a nuestro HTML, voy a cerrar por acá eso para tener más espacio. Y lo que ocurre es que estamos llamando a un elemento por ID llamado bootpiedra, pero como HTML carga literalmente la primera línea y a la medida que vaya bajando va cargando elementos, por acá se mete al script. Aquí entra el script y ejecuta el código y luego sigue por acá por el title y empieza a cargar los elementos. ¿Cuál es nuestro error acá? Que para cuando ejecutamos esta parte del código todavía no se ha renderizado, todavía no existen los elementos del HTML, no existen todavía los elementos del body. Entonces aquí es donde tenemos que mover nuestro script o nuestra referencia, la cortamos y la dejamos al final del body. Eso es una práctica que se realiza siempre y cuando nuestro JavaScript requiera específicamente que los elementos de HTML ya hayan sido renderizados. Y en nuestro caso es importante que ya hayan sido renderizados los botones, pues para poder acceder a ellos a través del código. ¿Estamos ahí? Ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo yo coloco el script en la cabecera? Pues los scripts en la cabecera se colocan cuando estamos importando, por ejemplo, alguna librería o cuando necesitamos que un código se cargue apenas, pues se empieza a cargar la página, o sea, que no requiera técnicamente de elementos del HTML. Esa, vamos a guardar ahí, voy a probar rápidamente acá, le voy a dar clic a la piedra y ahí está, salió el evento de que me han presionado. Voy a dar a aceptar y aquí ya sabemos que esta referencia funcionó bien. Así que lo que vamos a hacer rápidamente es copiar y pegar lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo para los tres botones. Así que por acá voy a cambiar boot por papel. Y acá voy a cambiar esta piedra por tijera. Y por acá voy a cambiar obviamente los nombres de las variables. Aquí voy a colocar boot papel. Y voy a colocar acá boot tijera. Y para probar efectivamente que esté funcionando, voy a colocar acá a boot papel. Le voy a agregar el evento de clic que ejecute la función press cuando le den clic. Y lo mismo voy a hacer con el botón tijera. Guardo cambios y voy a probar que funcione con todos los botones. Entonces ahí ya papel funciona y ya con tijera funciona. Efectivamente ya podemos capturar el evento clip de nuestros tres elementos principales. Vamos bien hasta ahí. Porfa, si a alguien no le funcionó, me avisa. Recuerden que tenemos que mover el script que teníamos aquí arriba y colocarlo en la parte antes de terminar la etiqueta body. Bueno, confirmo que todos vamos bien, carita feliz para todos, los felicito. Vamos a continuar. Ahora, bien, lo que tenemos que hacer con esos eventos de clic es precisamente guardar cuál fue la selección de nuestro usuario, ¿cierto? Entonces, como son tres botones distintos, vamos a guardar tres valores distintos y tendríamos que tener tres funciones distintas para cada botón. Yo, por ejemplo, pues para hacer un poco más gráfico a lo que me estoy refiriendo es que aquí tendríamos el press, la función press2 y la función press3. Y aquí, por ejemplo, tenemos que colocar han presionado piedra. Esto es para hacer más gráficos, ¿no? No es que haya que quedar así. Aquí sería han presionado papel, aquí han presionado tijera. Y por aquí en alguna parte seguramente de nuestro código vamos a tener que crear una variable donde vamos a guardar o vamos a indicar que se seleccionó tijera o papel o piedra. Y tendríamos que tener algo más o menos así. Tenemos que tener que el boot piedra ejecute la función press que dice han presionado la piedra. O boot papel tendría que tener la función press2 que diga han presionado papel. Así pues para diferenciar cuál de los tres han presionado. Y pues a mí se me hace algo maluco tener esas tres funciones que en teoría van a hacer lo mismo, que en teoría van a guardar quién
quién las presionó y van a hacer pues técnicamente lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es a los botones agregarles una propiedad llamada value, les voy a agregar un valor, y a la piedra, por ejemplo, le voy a colocar el valor 0. A mi papel le voy a agregar también un value que sea el value 1, y a la tijera le voy a agregar un value que sea el value 2. Entonces, por acá, yo lo que quiero es que cuando presionen el botón piedra me llegue un 0, cuando presionen el botón papel me llegue un 1, y cuando presionen el papel tijera me llegue un 2. Aquí en mi código. ¿Cómo hago eso? Recordemos que esos valores vienen en los botones. Y aquí tenemos la referencia de nuestros botones. Así que en teoría tenemos que sacar esos valores de esas referencias. Y efectivamente colocarlas en alguna función donde podamos guardarla. Entonces lo que yo voy a hacer por acá rápidamente es iniciar una función. La voy a llamar StartGame, que es técnicamente donde inicia nuestro juego. Y ese StartGame va a recibir ese valor por parámetro. Por acá voy a dejar que ese value, voy a colocarlo como comentario, value es la selección del usuario. Y yo por acá voy a hacer console.log de ese value. O sea que cualquier de los valores que me llegue por acá por parámetro lo voy a mostrar en la consola. Ahora, ¿cómo hacemos para meter ese value en nuestro método? Pues ustedes dirán, listo, pues aquí simplemente coloquemos start y llamemos aquí el método y metámosle el parámetro por acá, ¿no? Entonces colocamos bootpiedra.value, ¿cierto? Muy sencillo, nada del otro mundo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues esto está supremamente mal. ¿Por qué? Porque como les había dicho, no podemos colocar aquí el nombre de la función con los dos valores, porque técnicamente estaríamos ejecutando la función de una vez y pues no, bien o mal no nos funcionaría. Si lo doy por acá y ahora por acá la consola, nos va a aparecer un tremendo error. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? Sencillamente vamos a utilizar las funciones anónimas para esa parte. ¿Qué es una función anónima? Pues es una función que efectivamente no tiene nombre. Si ustedes pueden ver, yo nomás puse esto y ahí ya me está... Perdón, acá tendría que colocar function para indicar que es una función. No le pongo nombre. Simplemente voy a decir que cuando ustedes le den clic al botón piedra, se ejecute una función. No le puse nombre a esa función y aquí mismo voy a escribir qué es esa función. Entonces lo que yo voy a hacer acá es ejecutar StartGame sin problemas y le voy a colocar ahora sí bootpiedra.value. ¿Estamos ahí? Esto también lo podemos hacer a través de un arrow function, pero pues todavía no estamos entrando en esos términos. Ahora voy a probarlo, a ver si funciona. Vamos a ver, voy a darle clic y me dice que no, referencia required is not defined at main. Bueno, aquí tengo esto que no sé por qué se generó, voy a borrarlo. Press.dot no está definido, efectivamente press.dot no existe, entonces voy a comentar esto mientras tanto. Voy a guardar y vamos a probar nuestro botón, le voy a dar clic y ahí recibí el valor de el botón. Ahí se ve el 0 del botón. Entonces ha funcionado. La otra forma que yo les decía que se podía hacer eso a través de un arrow function, que es técnicamente colocar esto, abrir igual, hacer como una flechita y aquí simplemente colocar esto y en teoría hacíamos lo mismo. Y aquí coloco boot papel. Vamos a probar si esto en realidad funciona. Voy a dar clic y efectivamente ha funcionado. Entonces la similitud que hay entre los arrow function y las funciones anónimas, pues se puede utilizar ambas sin problema. Yo lo que voy a hacer es copiar este segmento de acá y lo voy a pegar en todas las otras partes. Y voy a quitar esto acá. Y aquí lo único que voy a cambiar, voy a separar un poco esto, es la referencia. Aquí sería boot tijera. Acá sería boot papel. Y ya estamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente cambiamos esos... Bueno, iniciamos una función anónima para poder ejecutar este método StartGame y poder enviarle el valor del botón que haya sido presionado. En este caso acá se presionó boot piedra, acá se presionó boot papel, acá se presionó boot tijera. Esto pues posiblemente se puede hacer de otra forma más sencillo, más claro, pero pues a mí se me hace que es bastante útil así. Voy a probarlo. Acá me tiene que dar un 0, acá me tiene que dar un 1 y acá me tiene que dar un 2. Significa que funcionan a la maravilla, funcionan a la perfección. Bueno muchachos, vamos entonces a continuar. Ya supongo que todo les funcionó los eventos de clic, así que lo siguiente que vamos a hacer es, ya tenemos acá la selección de nuestro usuario, así que procedemos a, bueno, obtener la selección de la máquina. Entonces vamos a crearnos una función por aparte que solo nos vaya a dar esa selección. La voy a llamar get CPU response.
Y aquí voy a colocar que este método me retorna la selección de la máquina, ¿cierto? Ahora, como tenemos presente que las selecciones de la máquina se están dando a través de números, y pues es mucho más fácil poder sacar un número aleatorio y simplemente decir, no, pues vamos a sacar un número aleatorio de 0 al 2, y dependiendo de ese número, pues es la selección de la máquina, ¿no? Es como lo más lógico y no es más fácil técnicamente. Teniendo en cuenta esa lógica, lo que tenemos que hacer entonces es una función que nos dé un número aleatorio del 0 al 2, ¿cierto? Existe una función en JavaScript llamada math.random que si la ejecutamos y la mostramos en consola, nos va a dar un número aleatorio, pero ojo, ese número aleatorio nos va a dar de 0 hasta 1. O sea, aquí me tiró un 0.6 y por acá me tiró un 0.3 y por acá me tiró un 0.68. Entonces, no nos sirve, pues así como está, no nos sirve mucho. Lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que pensar aquí es que como es un número del 0 al 1, hay una probabilidad de que cuando sea 1, pues la probabilidad es muy chiquita, ¿no? Pero pues igual hay una probabilidad de que sea 1. Así que podemos alargar los rangos de nuestro método simplemente multiplicando por el número que queramos. En este caso lo voy a multiplicar por 2, ¿no? ¿Por qué por 2? Porque hay una probabilidad de que cuando eso sea 1 y yo lo multiplique por 2, pues me aparezca el 2, ¿no? La selección 2. Pero ojo, ¿por qué no vamos a colocar 2 y por qué vamos a colocar 3? Porque la probabilidad, o sea, de aquí a que math.random nos tire un 1, es una probabilidad increíblemente pequeña. O sea, si les aparece un 1, gente, se van y se hacen un chance porque es tremendamente poco probable que math.random solito les tire un 1. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es alargar un poquito el rango y lo que mejor hacemos aquí es que estos valores que nos tire math.random le vamos a quitar pues esos decimales. Con un 3 pues es más probable que ya nuestro math.random llegue a un 2. Pero como pueden ver, aquí ya tiró un 0, aquí tiró un 1 y aquí tiró un 2. Así que lo que vamos a hacer es quitar todo este reguero de números de acá. Y ya con eso tendríamos más o menos el método para eso. Para quitar esos números utilizamos la función math.floor, que lo que hace es redondear hacia el número hacia abajo, ¿no? El entero más cercano hacia abajo. Eso es lo que hace math.floor. Voy a correr el código, ya me aparece un 0. Volver a correr, me aparece un 1. Volver a correr, me aparece otra vez 0. Y así sucesivamente me va a aparecer la selección. Ya me apareció un 2, aquí me volvió a aparecer otro 2. O sea que ese método nos funciona. Pero, ojo, como les digo, hay una probabilidad de que math.random sí nos dé un 1. Y cuando nos vaya a dar un 1, eso efectivamente va a dar 3. Y cuando dé 3, pues la máquina no va a poder saber qué es lo que seleccionamos porque tenemos 0, 1 y 2. Así que pues por si acaso, lo que vamos a hacer es simplemente colocar un if. Vamos a guardar esto en una variable, voy a llamarla x, y va a ser que si esa x por alguna ocasión del destino llega a ser 3, pues no importa, retórneme un 2. Sí, lo acercamos al 2, que es como lo más cercano. Y pues si no, simplemente voy a retornar x. Y ahora ustedes, bueno, pero en términos de complejidad, cada vez que esto corra va a correr un if. Pues sí, en complejidad algorítmica no es tremendo, no es nada del otro mundo, eso es sobradísimo para la memoria, entonces pues no tenemos problema ahí. Así que por favor, todos vamos bien, ya sabemos cómo funciona nuestro método. Ya con esto tenemos un método que nos dice un número de 0 al 2 y ya con eso podemos tener la selección de la máquina. Sigamos entonces, ya con este método de acá, que voy a formatear por si acaso, format, está muy bonito. Este método de acá ya nos dice fácilmente qué fue lo que seleccionó la máquina. Así que yo por acá lo que voy a hacer, como un buen programador, es crearme una variable llamada userSelection y que voy a dejar a value, que es la selección del usuario, y por acá voy a hacer una que se llama CPUSelection, que va a ser la selección del usuario. Y como tenemos la selección del usuario, pues hacemos el método get, lo llamamos, ¿no? Llamamos el método get, colocamos el nombre de la función que queremos ejecutar y colocamos acá los paréntesis y listo. Como este método tiene su return, pues nos va a retornar lo que haya seleccionado la máquina. Y para comprobar esto vamos a tirar aquí console.log, bien chéveroni. Entonces un console.log para la selección del usuario y un console.log para la selección de la máquina. Y comprobamos rápidamente si esto funciona. No lo podemos correr desde el code runner, tenemos que correrlo desde acá. Entonces voy a seleccionar aquí piedra y como pueden ver, la máquina ha seleccionado tijera. O sea, tenemos piedra y tijera por acá. Voy a seleccionar papel
y la máquina seleccionó piedra, iba a seleccionar tijera y hubo un empate, ahí ambos seleccionamos tijera. O sea que nuestro método hasta el momento funciona bien. Listo, gente, ya tenemos la selección del usuario y la selección de la máquina. Ahora vamos a hacer un método pues, que se encargue de comparar esas dos selecciones y determine quién ganó y quién perdió o si hubo un empate. Para ello, por acá abajito me voy a crear una función que se llame checkWinner. Y a checkWinner le voy a pasar dos parámetros. Pues uno es la selección del usuario, voy a colocar userCell. Y la otra va a ser la selección de la máquina, CPUCell. Vamos ahí. Este va a ser el método que va a comparar la selección del usuario y de la máquina. Recordemos que podemos hacer comentarios de bloque con... mira, y que ya me deja toda la comentación y todo. Eso sí, no me acordaba. Esta sería la selección del usuario. Acá sería la selección de la máquina. Apenas ahí le puse documentación y todo, porque esto, gente, es una buena práctica. Se lo voy a dejar aquí en zoom, zoomeado, si es que me aparece el zoom. Esto, gente, de acá, esto que ustedes ven aquí es una buena práctica. Siempre es bueno que ustedes les indiquen a sus compañeros qué rayos están haciendo o qué fue lo que acabaron de hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ya que tenemos aquí la selección del usuario y la selección de la máquina, pues procedemos a compararlos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por acá? Yo, como buen ingeniero, voy a traer las reglas del juego. Venga por acá las reglas, voy a copiarlas rápidamente. Voy a colocarlas por acá. Estas son las reglas del juego, ¿cierto? Entonces recordemos aquí que cuando hablamos de piedra, pues hablamos de el 0. Cuando hablamos de tijera, hablamos del 2. Cuando hablamos de tijera, pues es un 2. Acá el papel sería un 1. Y aquí papel 1, piedra 0. Ya te estoy colocando los valores que hemos asignado para cada una de estas opciones. Esas serían nuestras reglas de juego, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Significa que si por casualidad nuestro usuario seleccionó piedra y el computador seleccionó tijera, significa que pues el usuario ha ganado, ¿cierto? De la misma manera, si el usuario seleccionó tijera y la CPU seleccionó papel, pues también el usuario volvió a ganar. Y asimismo, si el usuario seleccionó papel y la máquina piedra, el usuario gana. O sea, en esas tres condiciones, si se cumplen, el usuario va a ganar. Si por casualidad el usuario seleccionó piedra y la máquina también seleccionó piedra, pues evidentemente es un empate. O sea, cuando estas dos sean iguales es un empate. Y si no cumplen ninguna de esas condiciones anteriores, pues significa que el usuario pues efectivamente perdió. Porque si no ganó ni empató, pues no queda más que haya perdido, ¿cierto? Siguiendo esa lógica, vamos a construir las condiciones para que funcione. Entonces, la primera condición es que si userCell, la selección del usuario, es 0 y la selección de la máquina es un 2, significa, voy a hacer aquí rápidamente una variable llamada respuesta y le voy a colocar, no le voy a colocar nada, voy a dejar así. Por acá respuesta va a ser igual a ganaste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el usuario es piedra y la máquina tijera, pues evidentemente el usuario ha ganado. Voy a cerrar esto por acá. Lo mismo voy a hacer para la siguiente condición. ¿Cuál es la siguiente condición? Que si el usuario seleccionó 2 y la máquina seleccionó 1, pues también ganó. Y finalmente por acá, papel. Si el usuario seleccionó papel y la máquina seleccionó piedra, pues el usuario también ha ganado. ¿Cuál es la otra condición que hemos considerado? La otra condición que hemos considerado es que pasa si nuestro usuario seleccionó exactamente lo mismo que nuestra CPU. Ojo, acá ustedes pueden utilizar el igual para comparar. Recuerden que un igual es asignar, dos iguales es comparar y tres iguales es una comparación estricta, si no estoy mal. Creo que así se llama. Por favor, si alguien sabe cómo se llama, me corrige. Pero creo que se llama comparación estricta. Y esta compara que ambos objetos tengan el mismo tipo de datos, o sea, que sea igualito en todos los sentidos. Pero pues en este caso no requerimos. Incluso puede que nos dañe la lógica. Vamos a utilizar una comparación normal. Y listo. Yo por acá la respuesta de esta condición sería pues que hubo un empate, ¿no? Acá sería empate. Listo. Como la respuesta de estas tres condiciones es exactamente la misma, pues todo eso lo podemos resumir en un único if. ¿Estamos bien ahí?
Entonces eso es lo que yo voy a hacer en este preciso momento. Voy a coger esas tres condiciones, las voy a colocar en un único if para que me lo evalúe de una vez y voy agregando las siguientes condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a agregar varias condiciones? Voy acá a agregar esto, le voy a colocar un O y voy a colocar la siguiente condición ahí. Tal vez es una buena práctica, tal vez es una mala práctica, tal vez se puede hacer mucho más fácil. Todo es relativo, todo es subjetivo, pero yo lo voy a hacer así. Ahí está. Y me puedo ahorrar estos dos if de acá. Entonces, ¿por qué le puse un operador O? Pues evidentemente porque puede ser o esta condición, o esta condición, o esta condición. Si colocamos un I, pues nunca va a suceder, nunca va a ganar porque en ningún caso el usuario va a ganar las tres situaciones porque sí, solo va a ser una selección, entonces no tiene nada de sentido. Esperemos que la lógica vaya bien ahí. O sea, si se cumple esa condición, ganaste. O si se cumple esa condición, pues ganaste. O si se cumple la tercera, pues ganó. Pero si no se cumple ninguna de las tres, entonces tenemos que pasar a una nueva condición. ¿Cuál es la nueva condición? Voy a colocar acá un else. If. Pues la nueva condición es que si la selección del usuario y la selección de la máquina fueron iguales, pues fue un empate. Y si ninguno de todas esas condiciones se cumple, pues adivinen qué pasó. Nuestro usuario perdió el juego. ¿Vamos bien hasta ahí? Y aquí al final lo único que voy a hacer es retornar la respuesta. Y eso es todo. Dudas, inquietudes, voy a dejar esto grande para que lo vean. Bueno, vamos a hacer un recorderis rápido de qué fue lo que acaba de pasar en todo ese rato. Recordemos que comenzamos declarando por acá las referencias, ¿no? Acá creamos las referencias a los botones de nuestro index.html, ¿cierto? A cada botón le agregamos el evento. Agregamos los eventos clic a los botones. Con estos eventos, pues con esas funciones podemos saber cuando le dieron clic a nuestros botones y efectivamente cuando se ejecute el clic va a ejecutar una función directamente. ¿Cuál función va a ejecutar? Va a ejecutar la función startGame. ¿Y que le va a agregar? Le va a agregar el value que venga en nuestro botón. ¿Cuál value? El que agregamos a cada uno de los tres botones. Y una vez se inicie esta función y coloquemos el valor, entonces por acá esa función startGame lo que va a hacer es guardar esa selección en una variable y por acá va a guardar la selección de la máquina que se la da esta función. ¿Qué hace esta función? Vamos a ver qué es lo que hace la función. La función se encarga de generar un número aleatorio entre el 0 y el 2, o sea un 0, un 1 o un 2, que corresponden a las selecciones, que corresponden a la lógica de nuestro programa, y lo va a retornar. Entonces por acá vamos a tener la selección de el usuario y la selección de la máquina. ¿Qué hacemos con eso? Pues lo pasamos a nuestra siguiente función que acabamos de crear, a checkWinner. Ahí vamos a enviar la selección del usuario y vamos a enviar la selección de la máquina, CPUSelection. Y quiero que va a ser nuestra función checkWinner. Por acá va a recibir ambas respuestas, ambas selecciones, y dependiendo de nuestras reglas, las reglas que nosotros estipulamos, pues él se va a encargar de evaluar si el usuario perdió, ganó o empató frente a la máquina. ¿Cómo? Pues por acá él se encarga de comprobar las reglas tal cual como las escribimos. Si se cumplen significa que efectivamente el usuario ha ganado. Por acá, para ser más claro, voy a colocar usuario y por acá voy a colocar máquina. Entonces, bien o mal, si el usuario es piedra y la máquina tijera, pues va a ganar. Y cualquiera de esas tres condiciones, el usuario va a ganar. Si por casualidad ambas llegan a ser iguales, es un empate. Y finalmente, si ninguna de todas las condiciones anteriores se cumple, significa que el usuario pues perdió. Bien, hasta ahí. Acá retornamos la respuesta y esa respuesta tenemos que recibirla. Pero pues espero que haya quedado claro lo que hicimos en este ratico. Ya que en teoría hemos terminado entre comillas el juego, ya tenemos la respuesta, ya sabemos si ganó, perdió o empató. Entonces pues ya lo único que nos queda es colocar esta información en el HTML. Y en la siguiente clase pues nos vamos a encargar de decorar toda nuestra página pues para que sea estéticamente agradable y bonita y usable. Y continuamos entonces en esa parte. Vamos a comprobar si funcionó, ¿no? Vamos a ver si esto de verdad hace lo que dice. Entonces voy a colocar acá un LED que se llame respuesta rápidamente. No me quiero complicar ahora con el nombre de las variables. Simplemente voy a colocar respuesta. Y por acá en un console.log voy a colocar esa respuesta para ver si pues ganó o perdió
o qué pasó ahí. Entonces ya grabé, ya guardé cambios. Voy a seleccionar piedra, la máquina seleccionó papel y efectivamente perdí en ese caso. Voy a seleccionar ahora papel, ambos seleccionamos lo mismo, un empate y tijera, también otro empate, pues va a ser tijera, otro empate, epa, aquí perdí, aquí la máquina seleccionó piedra, significa que ya está funcionando nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es coger estos valores y ponerlos en los elementos HTML que corresponden. Para eso vamos a tener que utilizar de nuevo esos selectores que colocamos por aquí en los espacios donde van a ir esas respuestas. Así que yo lo que voy a hacer rápidamente por acá es pum, copiarme esto. Y como funcionan, como son elementos, tenemos que tener de nuevo la referencia de esos elementos, así como lo hicimos con los botones. Así que vamos a repetir el mismo proceso por acá arriba. Vamos a crear esas referencias. Voy a borrar todo lo que no necesito. Chao esto. Chao esto también. Esto tampoco lo necesito. Y ya, voy a crearme aquí una variable llamada label. Voy a colocar lbl, que es de label, la costumbre. Label user, voy a colocar document.getElement by id. Y voy a colocar acá el id que le corresponde a ese label. Entonces voy a colocar acá label user y esto ya no me sirve, ya lo puedo quitar. Y lo mismo voy a hacer con label CPU y con label final, que es donde va a ir el resultado del juego. Acá colocar label final y acá colocar label CPU. Quitamos esto y listo, creamos acá las referencias con los span. Va a colocar así para acordarnos. Listo, ya que tenemos las referencias, ya sabemos dónde podemos apuntar y dónde vamos a colocar nuestra información, pues vamos a utilizar esas referencias. Por acá voy a colocar el label user, que es la selección del usuario. Voy a utilizar el método innerHTML, que es la que nos permite colocar texto directamente en el documento HTML. Entonces aquí voy a colocar la selección del usuario, user selection. Lo mismo voy a hacer con la CPU. innerHTML voy a colocar la selección del usuario. Y por acá en el resultado final, o sea en label final, voy a hacer lo mismo, en HTML, y coloco la respuesta de, o el resultado del juego. Voy a colocar acá mejor resultado, que no me gusta esa respuesta, suena muy feo. Para cambiar nombres de variables utilizamos la tecla F2, y aquí coloco resultado, doy enter, y él me cambia automáticamente la referencia de esa variable. Entonces ya lo podemos quitar de acá. Y en teoría ya podemos ver lo mismo, pero directamente en nuestro HTML. Así que voy a dar piedra, ahí 0, un 1 y dice que gané. Acá 1, 1, no sé por qué me dice ganador, tuvo que haber dicho empate. Vale, acá nos dice siempre ganador, gente, porque no nos fijamos mal, o yo me fijé mal, qué pena. El label es en un resultado. label le puso final y era resultado, ¿sí? Sí, exacto, exactamente. Por eso aquí ese texto nunca cambió. Entonces voy a cambiar acá la referencia. Acá en el label final, acá el label resultado. Del label final, ¿de dónde salió? Virgen de la papaya, no tengo ni idea. Tremendo bugazo mental me acabo de pegar ahí. Y ya en teoría debería funcionar. Sí, ahí está. Empate, ganaste, perdiste. Tin, 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 tin. Ya la lógica funciona. ¿Qué procede? Pues obviamente quitar estos 2 y este 0 y cambiarlos pues a las opciones reales, ¿no? Para eso yo aplicaré esta práctica. Ojo, no sé si sea la mejor de todas, pero pues a mí me funciona y se me hace pues mucho más agradable. Lo que voy a hacer, espero que pongan mucho cuidado, es por acá arriba. Voy a crear un arreglo llamado opciones. Le voy a colocar opciones. Recuerde que los arreglos se colocan en plural. Y voy a crearlo. Para crearlo utilizamos los corchetes cuadrados. Y lo que voy a colocar acá sería piedra. Voy a colocar acá papel. Y voy a colocar acá tijera. Entonces claro, recordamos que para acceder a los elementos de nuestro arreglo utilizamos índices. Y aquí el índice de piedra sería 0. El índice de papel sería un 1 y el índice de tijera sería un 2. Entonces nos queda perfecto utilizar este arreglo. Entonces lo que voy a hacer por acá, en vez de colocar acá User Selection, lo que voy a hacer es colocar opciones. Abro en la posición User Selection. Y ya van a ver que esto va a funcionar exactamente igual. Entonces si la máquina, digamos, le pareció un 2, el 2 pues corresponde a tijera. Y tijera es lo que me va a aparecer acá cuando corramos el código. Voy a seleccionar y me aparece seleccioné piedra, la máquina seleccionó tijera y gané.
papel, 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 empate, tijera, papel, ganaste. Perfecto, funciona de maravilla. Ahora, por último, lo que tenemos que hacer aquí es quitar ese texto que ya no utilizamos. No lo voy a dejar vacío porque si lo dejo vacío, el espacio se contrae y se ve chistoso después. Entonces les voy a mostrar cómo se dejamos vacío. Cuando vaya a seleccionar como que ¡puf! Se mueve y se ve como raro. Entonces lo mejor que podemos hacer por usabilidad es colocar aquí como unos guiones, un indicador de que iba a ir precisamente cierto texto. Ya lo podemos mejorar después, pero por ahora lo voy a dejar así. Y ya cuando le dé clic, simplemente lo reemplaza. No entiendo muy bien tu pregunta. No me quedo, me O perdí en sea, un punto. o Repítela, sea, en porfa. cada función, bueno, entonces voy, para que entiendan más fácil. En la función de, digamos, por ejemplo, no me hago una, por ejemplo, en la función de el del CPU que genera el azar del número al azar, Ujú. ¿sí? También se puede, digamos, en vez de crear, bueno, aunque es un poquito largo, pero también se podía crear ahí dentro de misma, hay la misma condición o la misma toma de decisión de que dependiendo del número que salga, se cree, se Se arroje o cambie por muestre el. piedra, papel o tijera, ¿cierto? Exacto, sí, sí. Evidentemente, se puede hacer, pero pues es un poco... Es que obviamente eso tiene muchos sabores, ¿no? Eso se puede hacer de mil formas. Yo quise orientar todo, eh, la lógica, a los tres números, al cero, uno y 2, porque se me hace mucho más sencillo trabajar con eso. Y porque en cualquier momento yo, por ejemplo, acá puedo cambiar esta piedra por lo que yo quiera. Puedo colocar rock si quiero. Aquí puedo colocar hasta en italiano, tijereje. Y aquí eso no va a cambiar absolutamente nada la lógica de mi programa porque mi programa funciona Programación. con números. En cambio, pues distinto sería, por ejemplo, que yo acá pudiera cambiar esos valores y aquí colocara. Yo acá puedo colocar piedra, literalmente puedo colocar piedra. Y él me va a recibir Ujú. piedra como valor. Pero la lógica se va a dañar. Aquí, por ejemplo, tendría que cambiar. En vez de que aquí dijera cero, tendría que decir que dijera piedra. Y colocar aquí literalmente piedra en todos los if. Y en toda la parte lógica, pues se va a cambiar. Obviamente puede funcionar, pero pues va a ser un poco más Complejo. inestable. Entonces se me hace mucho más cómodo trabajar con esos tres números de referencia y aquí en cualquier momento esos Ah, valores cambian y ya está. no, no, no me refería a eso exactamente. Ajá. No me, me he hecho entender. Mm. Pero sí, pero Pues sí, sea, en cualquier yo momento creo aquí lo que que podemos hacer es, por ejemplo, aquí en la función aleatoria podemos decir que si aquí x dio uno pues que retorne literalmente la respuesta que sería piedra. y Eso sí, es y ahí y también se puede ahí colocar el inner que retorne el valor correspondiente. que lo coloque directamente en el HTML. Sí, se puede hacer, pero pues la Ah, idea es listo. que la función como tal, la función get CPU response me dé únicamente la El respuesta. número Claro, o sea, tratar lo sumo posible que la función cumpla con solo una función, como un exactamente. objetivo, por decirlo así. Exactamente, eso es Correcto. una buena práctica, no mezclar tanto lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí el método de Stargame está un poquito mezclado, pero en teoría lo que hace Stargame es colocar esos resultados en el HTML, porque esto simplemente es llamar métodos y recibir valores. Eso pueden incluso Sí. considerarse como parámetros, entonces pues eso no es el problema. La función como tal de Stargame es colocar esos resultados en el HTML. Es lo que estamos intentando hacer, como dividir esas funciones pues en funciones específicas como su nombre lo indica. Pero sí, en efecto. Incluso tenemos tiempo para hacer el contador de cuántas veces ganó el usuario y cuántas veces ganó la máquina. Perdón, Javier, ¿a qué se refiere con el resultado? ¿Con que aparezca el puntaje del marcador, digamos 5-0 o así? Exacto, o sea, si aquí el resultado de esto ganó el usuario, pues aquí el usuario tiene un punto, ¿cierto? Y si el siguiente ganó la máquina, pues la máquina tiene uno y así sucesivamente. Ahí queda, digamos, marcando para siempre o se puede hacer un botón para que resete otra vez de nuevo. Pues por Sería defecto ilógico contar y contar y contar. ese botón reset pues simplemente se reinicia cuando, o sea, los valores aquí se van a reiniciar cuando actualicemos la página, entonces no lo veo tan necesario, que simplemente podemos hacer un refresh y ya quedan otra vez en cero esas dos variables. O sea, cada vez que diga el ganador, eh, me identifique quién ganó y quién perdió, ¿sí? Sí, claro. Tienes que saber si ganó la máquina del usuario y aquí colocar que ganó, que una ronda ganada o una ronda... Obviamente sería empate, pues no hay punto para ninguno. Si ganó la máquina, pues hay punto para la máquina. Y así.
Pues no sé, no sé si sea, no sé, no, pero ahora no sé cómo expresarlo en código, pero diría, seamos, como el momento del resultado sabemos quién gana y quién pierde, Ajá, ¿sí? El ganador es el usuario y perder la máquina. O sea, literalmente quien pierde es el usuario, pero al mismo tiempo gana la máquina. Y exacto. quien gana es el usuario. Entonces lo que yo haría es, cuando el momento de ganar, eh, no sé si pero en el momento de ganar, al momento cuando se hace la selección del ganador, agregué una variable de un número o ahí le agregué una función para que el valor se ingrese ahí y, Ujú, y se me agrega al usuario. Pero perfecto, cuando sea el perdedor, pues ese punto se lo agrega a la máquina. Le agregué, exacto. vamos a decir, un inner para agregar a la máquina. Exactamente, esa es la lógica. Eso es todo lo que hay que Ah, hacer. gracias. Sí, decirlo es sencillo, ahora la tarea es hacerlo. En la próxima clase vamos a terminar con el CSS de nuestro proyecto. Vamos a decorarlo, vamos a dejarlo nítido, bonito. Y vamos a aprender a subir nuestro proyecto a GitHub. Vamos a aprender los últimos comandos de Git, que va a ser cómo crear ramas, cómo hacer merge, cómo solucionar conflictos. Ya con eso tenemos lo básico. Si quieren les enseño cómo hostear o cómo tener su propia página web hosteada en GitHub. Y ya con eso cerraríamos técnicamente la primera etapa, la etapa de calentamiento. Ya el siguiente jueves es la entrega de proyectos y el siguiente jueves pues les estaría mostrando a ustedes cuál es el plan de la siguiente etapa, que ya vamos a empezar con React, vamos a tocar cositas de diseño. Ya por aquí el Camilo San 24 se puso la 10 y iba a hacer la tarea, pero no les voy a mostrar, tramposos. Y nada, muchachos, se cuidan, que descansen, que coman rico. A ver, Pasión de Gavilanes y todas esas cosas que Bien, ven por ahí. pero siempre piensan en comer. Javier, Ojalá de coman verdad, muchas rico. gracias. Muy amable. Hágale, estén Gracias. bien.